Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga. Les saludamos y queremos, dejarles saber que estamos en la lección número 2, comunión y comunidad. Y si aún así no tiene, el leccionario se está enviando a nivel digital. Si usted no lo tiene, por favor comuníquese con nuestros pastores para podérselo así enviar. Sabemos que son momentos que estamos viviendo donde hemos tenido que adaptarnos a los tiempos, pero le damos gracias a Dios que tenemos la palabra del Señor como base para poder buscar la palabra, así que le vamos a dar unos minutos. Si usted tiene la Biblia cerca, que pueda buscar así en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47, Hechos capítulo 2, versos 41 al 47, comunión y comunidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo Jesús. Santo es el nombre Señor. del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo. Así que invita a su hermano, amigo, vecino, todo, ¿verdad? Que pueda así llegarse a través de estos medios para que podamos compartir la poderosa palabra del Señor. Es un tema tan importante que tenemos que, como iglesia, tocarla, ya que nosotros trabajamos dentro de esta, ¿verdad?, comunidad que es la iglesia del Señor, y tenemos también la responsabilidad ante Dios de poder trabajar en esta comunidad de Filadelfia. Así que les invitamos a ser parte, ¿verdad?, de esta lección que tan importante es para la iglesia. ¿Ven? Así que separa este tiempo para así estudiar la palabra del Señor. Reúna a la familia, que ya próximo daremos comienzo a esta lección. A los niños se les ha enviado también, a través de los diferentes medios, la clase, la lección, junto con su manualidad. Y de igual manera a los jóvenes que se conectan también por Zoom, sabemos que ellos también van a estar recibiendo su clase en el día de hoy, y todos nos vamos a gozar. La iglesia del Señor, no se detiene, continuamos aún a la distancia, hablando la palabra de Dios, que es tan importante. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Así que les vamos a dar unos minutitos más para que así busque aquellos que tienen su leccionario a través de los medios, y aquellos que no, pues busquen su Biblia. Los que no tienen, como dijo, mi esposa, acérquese a la pastora, al pastor, escríbale que necesita el leccionario. ¿Ven? Para que todos así podamos compartir la palabra del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Santo eres, Señor. Santo eres Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Nuevamente les invitamos para que así nos acompañen en Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Vamos a utilizar como la lectura, la base bíblica. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Estamos, en el tema de la unidad, desafío de la iglesia del siglo XXI. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, gloria al Señor, y como iglesia del Señor sabemos que hay unos desafíos que tenemos que enfrentar, pero el Señor nos ayudará en todo este proceso. Esto, que está sucediendo actualmente en nuestras vidas, es parte del desafío que nosotros tenemos que enfrentar, pero como iglesia del Señor no nos podemos detener, tenemos que seguir adelante, adaptándonos a los tiempos que se atemperan, a esos tiempos que se acercan, que sabemos que muchas veces no podemos llegar a la iglesia, pero a través de los medios podemos llegar, y la palabra del Señor llega, que es viva y eficaz. Gloria al Señor. Aleluya. Bien, el objetivo de esta lección podemos ver, podrá describir la comunión y la comunidad cristiana, analizará el fin último de la creación, y también vivirá la práctica de la comunión y la comunidad cristiana.
En la afirmación fundamental, la comunión y la comunidad distinguen la iglesia cristiana. Por eso es que se distingue la iglesia, ¿verdad? Por esa comunión que hay entre nosotros. Y el versículo para meditar: y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y antes de leer la lectura bíblica, vamos así a orar y encomendarnos así al Señor. Padre amado, Señor, delante de tu presencia, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos permites poder, Señor, hablar tu palabra. Úsanos como canal de bendición, Señor, pero es tu palabra la que llega al corazón de cada hombre, de cada mujer, cada persona que tiene necesidad, Señor. Eres tú quien tocas, quien transformas, restauras, libertas, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra hermosa sabemos que llega siempre a tiempo. Señor, permite que podamos aprender y que podamos vivir esta palabra conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias. Amén. Gloria a Dios. Amén. La lectura bíblica, ¿verdad?, como dijimos, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos 41 al 47. Y dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y preservaban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Preservaban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros, ¿verdad?, leemos esta palabra, vemos que hay unas palabras que se repiten en otros versículos, y son esas palabras unánimes, ¿verdad? El estar unidos, estar en comunión. Vamos a ver el versículo 14 del capítulo 1 de los Hechos, donde la palabra del Señor dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y en el capítulo 2, el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos. Esa palabra unánimes, estar unidos, estar en comunión, estar en unión, ¿verdad?, habla acerca de una koinonía, una amistad entre hermanos, el estar unidos, el entenderse, ¿verdad?, mutuamente, el participar, el compartir. Así que es importante que, ¿verdad?, resaltemos esta palabra de comunión, y hoy vamos a hablar sobre la palabra comunidad. La iglesia es una comunidad, es una asamblea local, o también se le llama al cuerpo universal de creyentes que profesa la lealtad a Jesucristo. La iglesia es una comunidad que se edifica por medio del amor de Dios, gracias a esa comunión, ¿verdad?, de los unos con los otros. La iglesia primitiva dio testimonio de tener, ¿verdad?, comunión entre sí y comunidad. Cuando ellos, ¿verdad?, se repartían el pan, compartían ese pan. Hoy en día como iglesia, ¿verdad?, mediante la adoración, mediante la alabanza, mediante las actividades, los cultos, los servicios, nosotros, ¿verdad?, mostramos esa comunión y esa comunidad a través de esas actividades que podemos hacer. Pero sabemos que es bien importante entender que sobre todas las cosas el mostrar nuestro amor hacia Dios, esa koinonía entre hermanos, ¿verdad?, esa amistad entre nosotros, marcará, ¿verdad?, e identificará a la iglesia
de todos los tiempos. Ese amor es diferente al amor que pueda haber entre simplemente unas personas que puedan estar trabajando juntos o en la misma comunidad. Yo puedo querer apreciar a esta persona, pero no es lo mismo que el amor que tenemos como hermanos en Cristo. Somos una comunidad sumamente grande a través de todo el mundo, de todas las edades. Hay niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay mujeres, hay hombres. Habemos de todas las edades y todos nos amamos, nos extendemos, ¿verdad? Ese cariño y nos apreciamos. Y vamos a ver a través de esta unidad, de esta clase, vamos nosotros a hablar acerca de la comunión y la comunidad. Cuán importante es mostrar ese amor que Dios tuvo para con nosotros, que nos dio una oportunidad de salvación a través de su Hijo, pero de igual manera que nosotros, ¿verdad?, podamos también mostrar ese amor que nosotros tenemos, ¿verdad?, para con los demás. Gloria al Señor. Y continuamos entonces con la primera parte que habla sobre comunión y comunidad. Y algo que encontré interesante era el hecho de que comunión aquí surge de la idea básica de compartir. Y que mucho a nosotros los cristianos, ¿verdad?, nos gusta compartir. En especial, ahora pues en estos tiempos hemos tenido que, quizás hacer unos cambios y modificar. Pero ¿cuántas veces nosotros salíamos para los diferentes servicios y una vez terminado el servicio nos íbamos a comer o nos quedábamos hablando y compartiendo entre hermanos? Y era como que se acababa el culto y a veces los pastores o hermanos en la iglesia tenían que muchas veces, hermanos, apagar las luces, gloria al Señor, y tratar de, vamos a cerrarlo, la guagua se va porque hay que detenerla, ¿verdad? Muchas veces la conversación y el compartir que nosotros tenemos, porque nos gusta compartir, porque nos gusta, ¿verdad?, sentir ese aprecio, ese amor, esa hermandad. De verdad, nosotros los cristianos nos distingue el hecho de que nos gusta festejar, ¿verdad? Y cada reunión que nosotros tenemos, pues tratamos de hacerlo como una fiesta, ¿verdad? Y eso habla de esa unidad, de esa comunión que nosotros podemos tener como iglesia del Señor. Por eso es importante, ¿verdad?, que esta clase, al igual que todas las demás, es interesante y muy importante porque nos habla de esa unión, de esa coinonía que debe de haber dentro de nosotros como pueblo del Señor. ¿Amén? Y esa comunidad no existe por sí sola, por sí misma, sino que depende de que nosotros somos como el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y que nosotros dependemos, ¿verdad?, de esa comunión con Cristo para nosotros poder formar parte de esa comunidad. Porque todos nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como Salvador para poder nosotros también ser partícipes, ¿verdad?, como creyentes del Evangelio, poder participar de todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Porque no es solamente guardarnos hasta la eternidad para poder, ¿verdad?, ser parte de la eternidad con el Señor, es que nosotros podamos aquí también disfrutar en la tierra todas las bendiciones que Dios tiene para con nosotros, que están en su palabra. Cuántas veces Él nos ha bendecido y muchas veces lo damos por sentado, ¿verdad? No, lo pasamos por alto, porque quizás no estamos mirando las cosas pequeñas de que Dios hace y obra de diferentes maneras, y muchas veces lo hace a través del amor que podemos sentir y compartir con nuestro hermano. Claro. Nosotros, ¿verdad?, el Espíritu de Dios une y relaciona al creyente por medio de la fe. ¿Cuántas veces, ¿verdad?, uno ha sentido el anhelo, el deseo de poder compartir una bendición, quizás una compra, quizás un dinero, quizás, ¿verdad?, algo, compartir una ropa o, ¿verdad?, algo que usted pueda tener, que Dios le ha bendecido de tal manera que tiene de sobra, y muchas veces nos aguantamos esa bendición que Dios tiene porque, ¿verdad?, no nos atrevemos. Pero mire, hermano, nosotros somos una comunidad que nos amamos y mostremos ese amor y permita que Dios lo use para ser de bendición para otros. Nosotros cuando llegamos aquí, recuerdo que no teníamos absolutamente nada, simplemente la ropa que traíamos en nuestra maleta,
pero cuánto Dios nos ha bendecido, cuánta Amén. gente Dios Sí, tocó Señor. para poder, ¿verdad?, bendecirnos, y nosotros reconocemos que todo lo que tenemos porque Dios nos las ha dado, porque han sido bendiciones que hemos recibido. Ahora no nos podemos quedar con esas bendiciones, también podemos bendecir a otro. Tenemos que ser agradecidos y bendecir a otro. Sí, ¿Y Señor. cuánto no me gozo yo de poder ayudar a mi hermano? ¿Cuánto no me gozo de poder, Claro. ¿verdad?, compartir de esas bendiciones? Y ese debe de ser nuestro enfoque dentro de lo que es la comunidad. Ver la necesidad, y no tan solamente verla, es suplir, ¿verdad?, todas esas personas que necesiten, ¿verdad? Y por eso es que nosotros como iglesia siempre tenemos que estar pendientes a cada hermano, ¿verdad? Porque si nosotros como iglesia podemos suplir esa necesidad, ¿por qué entonces no la suplimos? ¿Verdad? Es necesario que nosotros como iglesia nos preocupemos los unos por los otros. Eso habla de una verdadera comunión y de una verdadera relación entre hermanos. Amén. Amén. Y Dios mismo, o sea, es nuestro modelo de comunidad. Él, ¿verdad?, fue el primero, se convierte en nuestro modelo. Existen 3 personas, lo que nosotros, ¿verdad?, entendemos como la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y aún así son diferentes, son individuales, pero son iguales, son iguales. Y Dios es una comunidad de la misma sustancia y eterna. Y nos, ¿verdad?, a nosotros, sus hijos, también nos ha permitido entender el concepto. Nosotros también somos alma, cuerpo y espíritu, para que nosotros podamos entender cómo es que, ¿verdad?, la Trinidad, Él, 3 personas, es uno. Y es importante, ¿verdad?, ver este modelo, como el Señor nos muestra a nosotros como comunidad. Él existe, es eterno, es para siempre, y es la misma sustancia, no cambia. De igual manera, quiere que nosotros entendamos que como comunidad, ¿verdad?, tenemos que entender que formamos parte de ese cuerpo de Cristo, y que todos unidos, ¿verdad?, vamos a poder alcanzar la eternidad con el Señor. Yo no lo puedo hacer sola. Yo sí, la salvación es individual, pero yo también tengo una responsabilidad delante de Dios de poder, ¿verdad?, ver que yo no estoy sola en este mundo, y que simplemente no me voy a enajenar dentro de una burbuja para mantenerme en santidad con el Señor solamente, sino que yo también tengo que procurar que mis hijos, que mi familia, que mis hermanos en la iglesia, que todos nosotros podamos aprender de lo que dice, ¿verdad?, establece la palabra del Señor, cuáles son sus mandamientos, cómo quiere Dios que nosotros vivamos en comunión, en comunidad, juntos, en armonía, y que nosotros podamos alcanzar el reino de los cielos, que estemos preparados, que estemos listos. Pero no es simplemente solito una persona, ¿verdad? No, es importante que nosotros nos congreguemos, ¿verdad?, donde hayan 2 o más en mi nombre, que nosotros, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, que podamos reunirnos, que podamos orar unos por los otros, que podamos compartir el pan, que podamos, ¿verdad?, tener esa oportunidad de sacar tiempo, mis amados hermanos, de sacar tiempo para poder, ¿verdad?, orar los unos por los otros. Que cuando yo esté en mi recámara, no simplemente ore por mis necesidades, sino que yo recuerde que hay tanta gente que tiene necesidad. En estos días hablábamos acerca de pues uno ve tantas cosas en las noticias, y una de las cosas que decíamos era cuánto hay que orar, que lo dice la palabra, por los presos. Cuánta gente hay presa que son inocentes. ¿Cuánto hay que orar por las viudas, los viudos? Gente que tiene tanta necesidad, nuestros ancianos, que hoy en día muchas de esta generación están abandonando, los que están solos muchas veces, y ahora con esta pandemia es bien difícil porque uno no se puede ni siquiera llegar a ellos. Es bien difícil. Pero nosotros seguimos orando, tenemos que orar, tenemos que sacar tiempo, mis amados hermanos, para, ¿verdad?, mostrar esa comunidad que somos en el Señor, esa comunión que tenemos como hermanos. El concepto comunidad se deriva del vocablo común. La comunidad es el conjunto de relaciones interpersonales donde las cosas se tienen en común
para un bien común. El bien común es un derecho fundamental de la vida. La comunidad que refleje el carácter de Dios debe estar basada en la igualdad, en la inclusión y la unidad. Gloria a Dios que nuestro Señor no hace excepción de personas, ¿verdad? Porque si fuera así, pues quizás muchos de nosotros no tuviera ni parte ni lugar en todo esto. Pero gloria a Dios, ¿verdad? Y tenemos que entender que nosotros como comunidad cristiana, como iglesia, ese debe ser también nuestro enfoque, de no tener la acepción de personas. Tenemos que aceptar a todos como Dios acepta, ¿verdad?, a cada persona, y que podamos nosotros allegarnos a esas personas. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver el plan de Dios que Dios tiene también para ellos. Así que la palabra del Señor, ¿verdad?, en Efesios capítulo 5 nos habla acerca de Cristo como cabeza, y nosotros, ¿verdad?, los miembros creyentes como el cuerpo. Y los miembros individualmente somos distintos, los miembros de un cuerpo no todos tienen la misma función, tienen distintas funciones, pero todas son, ¿verdad?, diversas las funciones que tienen, pero todas trabajan con un mismo propósito, y es que el ser humano pueda vivir. El cuerpo del ser humano tiene que vivir, ¿verdad?, y funcionar de una manera correcta. Yo recientemente me quemé un dedito, y yo, ese dedito que yo me quemé, me sacó todo ese día. Yo estuve, o sea, me desconcentré por completo porque un dedito se lastimó. Y uno puede decir, pero eso es una cosa tan sencilla. Yo utilicé muchos remedios, pero aún así la mente mía estaba concentrada en el dolor que yo sentía en ese dedito. Y la realidad es que como cuerpo de Cristo tenemos que entender que es importante que veamos la necesidad de nuestros hermanos y podamos entender que nuestro cuerpo tiene que funcionar primero saludablemente, tiene que estar todo el mundo, ¿verdad?, funcionando de manera correcta. Sabemos que se van a enfermar, que nos vamos a, ¿verdad?, van a haber personas que van a estar en unas necesidades, y que todos los días hay necesidades. ¿Cuántas veces en el templo, en la iglesia, a través de las redes sociales podemos ver que hay gente que tiene peticiones delante del Señor, que quieren oración, que necesitan, ¿verdad?, una intervención del Señor? Hay necesidad en el pueblo. Así que nuestro cuerpo, ¿verdad?, debe funcionar de la manera correcta, pero hay veces en que no está funcionando y es necesario que entonces podamos atender esa necesidad. No podemos pasar, ¿verdad?, hacerle la vista larga, tenemos que atenderlo. Cuando yo me quemé ese dedito, yo tenía que atenderlo, y estuve casi todo el día atendiendo el dedito, pero era necesario porque mi cuerpo completo se desenfocó. Claro. Ya yo no podía concentrarme en otros asuntos, sino que era atender esa necesidad. Y el pueblo del Señor tiene que entender que hay unas necesidades que existen y que nosotros como iglesia tenemos que cubrir esa necesidad con ayuno, con oración, ¿verdad?, con la ayuda social. Gloria al Señor. Y sabemos que nuestra iglesia, pues, ¿verdad?, siempre nuestros pastores y la iglesia siempre están pendientes a tratar de cubrir. Gloria al Señor. Cuando un miembro, ¿verdad?, se duele del cuerpo, pues todo el cuerpo lo siente. Y así mismo es la función de la iglesia. Cuando hay un hermano en quebranto, en dolor o en enfermedad, oramos, nos preocupamos por esa persona, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se trata de todo el cuerpo, ¿verdad? No es solamente de una parte, es de todo el cuerpo. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida en coinonía, de comunidad, en una armonía entre los hermanos, para que podamos llevar a cabo el plan de Dios efectivamente. Amén. Y que todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Este ojo no es mejor porque puede ver, y este dedito, pues entonces, ¿verdad?, es menos preciado porque solamente toca. No, todos somos iguales delante del Señor, todos somos importantes delante del Señor. Y el hecho de que, ¿verdad?, un hermano pueda tener unas funciones delante de, ¿verdad?, dentro de unas posiciones dentro de la iglesia, no quiere decir que a otros se van a menospreciar. Al contrario, todos son importantes para el Señor, todos son necesarios.
cuán hermoso es poder llegar a la casa del Señor y saber que la iglesia, que el templo está limpio, está desinfectado ahora con esto de la pandemia, ¿verdad? Que está desinfectado, que está todo, claro. Que uno sabe, mire, que hay hermanos que se preocupan para que, ¿verdad?, esté la iglesia en condiciones para poder recibir. Y de igual manera, ¿verdad?, tenemos que entender que todos somos importantes, todos somos necesarios y que todos somos iguales delante del Señor. Y todos jugamos un papel importante dentro de lo que es el plan de Dios, ¿verdad?, y dentro de la iglesia. Y como decía, ¿verdad?, nuestra hermana, que todos somos esenciales dentro del plan de Dios para que la iglesia siga en su función. Así que ¿verdad?, no hay por qué menospreciar a nadie dentro de la iglesia, sino que podamos todos apreciarnos los unos a los otros. ¿Amén? Y cuando hablamos de la creación, ¿verdad?, el fin de la creación de Dios para con el hombre, es que el orden de la creación nos muestra una perfecta relación de armonía, de unidad y de propósito. Dios no creó al hombre y ya. Es que antes de crear al hombre, alguna razón por la cual creó, ¿verdad?, todo lo demás se hizo a través de la palabra. Él habló y fue creado. Y lo hizo todo y al final nos creó a nosotros, pero tomó su tiempo, usó sus manos. Simplemente no fue, él pudo haber dicho la palabra, él pudo haber dicho que se haga el hombre y el hombre se hacía como hizo con toda la demás creación, pero sacó su tiempo para con nosotros, ¿verdad? Y hubo un orden, y eso es importante nosotros entender que en el Señor no hay casualidades. Dios tiene, para todo es un orden, ¿verdad? Hay un propósito, hay un plan trazado para cada uno de nosotros. Que desconocemos, sí, hay muchas cosas que desconocemos y hay momentos en nuestra vida donde vamos a decir, Señor, pero ¿qué es lo que tú quieres hacer conmigo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuáles son tus planes? Pídale al Señor, hable con Él, pero deje que Dios te guíe, déjese usar por el Señor. Tú eres útil en las manos del Señor si te dejas usar, pero simplemente Dios tiene que ver una disposición ¿verdad? Porque Él tiene un plan, Él tiene un propósito con tu vida, pero es importante que te dejes usar por Él, que no importa la edad que tengas, si eres niño o eres anciano, Dios te quiere usar, Dios quiere usarte para su gloria y su honra. Hay mucha necesidad, hoy más que nunca hay necesidad de escuchar palabra de Dios. Amén. Y a través de la creación Dios nos muestra, ¿verdad?, su gran amor. Nosotros a veces cuando vamos de viaje uno mira por las ventanas e insiste que los muchachos miren también porque ahora están pegados a su tecnología, pero uno insiste para que miren afuera y vean qué hermoso es ver el amanecer, el atardecer, qué hermoso poder ver quizás montañas o poder ver, ¿verdad?, la creación de Dios. Tantas cosas hermosas, ¿verdad?, que hay para ver y aún así los cielos, a veces se ven las nubes de una manera, los colores, ¿verdad? Hay tantas cosas que uno dice, wow, Señor, aún en la creación, en los pajarillos cuando cantan, que tú sales afuera y de repente los escuchas, uno dice, cómo Dios, ¿verdad?, todo tuvo un propósito y un orden. Y a través de esa creación, Dios reveló en la creación su esencia misma de amor y comunidad. Nosotros recibimos ese amor. Él nos creó, sopló en nosotros vida, nosotros, ser humano, hablando, ¿verdad?, pues Adán y Eva, pero nosotros como ser humanos fuimos, ¿verdad?, multiplicar la tierra y hoy en día, pues tú y yo estamos aquí. Y tenemos la bendición de poder ver la creación hermosa de Dios, donde todo tiene un balance, donde todo es perfecto. Aún dando la clase de ciencia veía cómo la Tierra tiene que estar girada un poco para poder, ¿verdad?, que ocurran las diferentes temporadas, ¿verdad?, los cambios climáticos que surjan. Y todo tiene un propósito, todo está debidamente balanceado para que nosotros los seres humanos también podamos, ¿verdad?, disfrutar de esas bendiciones que Dios tiene para con nosotros. Amén. Seguimos. Dios nos ha hecho a nosotros co-creadores, ¿verdad?, en ese plan universal extendido por Él a las nuevas generaciones. Él nos ha hecho co-creadores. El ser humano vino a existir en un mundo de relaciones. Por eso le dijo, multiplicaos en la tierra.
No era para Adán y Eva solamente para disfrutar todo eso, que se multiplicasen. Eso es lo que Dios quería, que hubiese millones, billones de personas, trillones de personas, que este mundo tuviera, y íbamos a tener todos los recursos habidos y por haber. Pero obviamente pues el enemigo buscó la manera de destruir los planes, pero el Señor, Dios Todopoderoso, nos alcanzó a través de su Hijo. Y ese fue el plan maravilloso del Señor para el ser humano. Dios nos creó con el propósito de tener una relación con Él, de que tuviera, ¿verdad? Alguien con quien Él podía tener esa comunión, ¿verdad? Y lamentablemente a través del pecado, pues rompieron esos lazos que había estrecho entre Dios y el ser humano. Por eso es que tiene que venir el segundo Adán, que es Jesucristo, para volver a reconectarnos con Dios, volver a establecer lo que se había roto, que era la comunión que había con el Señor. ¿Ven? Además, se le delegó la función de administrar lo creado. Somos administradores y tenemos que saber administrar muy bien, ¿verdad?, la creación. El ser humano, ¿verdad?, en general está destruyendo el planeta. Y tenemos que nosotros entender si hay un propósito de Dios, cielo nuevo y tierra nueva. Pero mientras estemos aquí, todos tenemos que aportar, todos tenemos que, ¿verdad?, que cuidar, que amar a nuestro planeta, en la tierra que estamos viviendo. Nosotros tenemos que entender que el Señor nos ha puesto de administradores. Amén. En todos los aspectos, ¿verdad?, de nuestra vida, tanto en nuestra comunidad, en nuestro hogar, nuestra comunidad, pero también, ¿verdad?, en todo lo que es Filadelfia, en el estado y por ahí, ¿verdad?, donde quiera que nosotros vayamos, que sepamos, ¿verdad?, cuidar. Amén. Vamos a la segunda parte. Bien, vamos a empezar la segunda parte, que el título es Jesús, el constructor de comunidad. Y aquí hay unas notas bien interesantes, ¿verdad? Y hace una pregunta: ¿qué representa el templo en la comunidad? ¿Humaniza o deshumaniza, verdad? Y en esto empieza, en esta parte, es bien interesante porque empieza a hablar acerca de Jesús cuando se encontraba, ¿verdad?, en el templo, y los que estaban a cargo, se encuentra primeramente en Mateo capítulo 21, ¿verdad? 21, versículos 12 al 17. Cambia aquí un poco la lección, y empieza también en Primera de Juan capítulo 3 y 11. Repito, Mateo capítulo 21, versos 12 al 17, y Primera de Juan capítulo 3, versículo 11. Cuando vemos, ¿verdad?, lo que estaba sucediendo dentro del templo, los cargos de sedición contra los romanos y de conspiración contra la institución judía más sagrada y lucrativa, que era el templo, fueron usados para condenar la crucifixión de Jesús de Nazaret. En el templo, en el tiempo de Jesús, tenían a cargo los saduceos. Ellos eran los que tenían a cargo lo que era el templo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los saduceos eran también conocidos como los sadoquitas. ¿Y quiénes eran estos? Eran descendientes del sumo sacerdote Sadoc, que era de la época de Salomón. A ellos se le encargaron, ¿verdad?, el hecho de estar a cargo del templo. ¿Qué fue lo que sucedió dentro de todo este enlace, ¿verdad?, de Jesús? Y era que cuando Jesús fue al templo, ¿verdad?, que encontró a los cambistas dentro, ¿verdad?, y encontraron haciendo ventas dentro del templo, y encontró un desorden, porque el templo no fue creado para otra cosa, sino para buscar una relación con Dios. Y por ese fue el motivo que Dios, ¿verdad?, Jesús se enojó, vio que el templo lo habían convertido en otra cosa de ganancia, ¿verdad? Y como decía, ¿verdad?, la clase, es que lo más lucrativo que había en ese tiempo para ellos era el templo, porque en el templo todo el mundo tenía que ir a adorar, todo el mundo tenía que ir a presentar quizás, ¿verdad?, su sacrificio, y por lo tanto ellos encontraron que ese era el lugar de reunión. Pues entonces ellos fueron a crear este sistema de negocio dentro de la casa del Señor.
Jesús lo dejaron claro que su gran pecado fue amenazar los intereses del templo. Cuando ellos se lo llevaron a Caifás y le dijeron, ¿verdad?, los que estaban acusándolo, ellos se interesaron en lo que Jesús estaba haciendo dentro del templo, que era revolcar, ¿verdad?, las mesas. ¿Por qué? Porque a ellos les interesaban las ganancias que ellos podían tener dentro del templo. ¿Ven? Era la fuente principal del tesoro público de la ciudad. Y aquí dice que el templo era una institución fusionada con los intereses imperialistas de los romanos. Habían intereses y ellos querían recibir. Amén. Así que Jesús lo que representaba era una amenaza, ¿verdad? Una amenaza, ya que ellos, ¿verdad?, como dije, se lucraban de las ventas en el templo. A las palabras, ¿verdad?, que Jesús había dicho, le dio sentido, un sentido revolucionario. ¿Cuáles fueron esas palabras? Que a los 3 días este cuerpo, cuando se representaba a él mismo, ¿verdad?, este cuerpo iba a ser derribado y a los 3 días iba a ser edificado. Ellos lo tomaron literalmente, ¿verdad? Y creían que era el templo en el cual ellos estaban. Por lo tanto, ellos se sintieron amenazados. Dijeron, espérate, que este hombre lo que va a venir es a romper con lo que nosotros estamos haciendo. Va a desorganizar las ganancias que nosotros estamos teniendo en este lugar. Así que Jesús representaba, ¿verdad?, en ese momento dado, una amenaza. Ahora, es bien importante entender que también los saduceos, ellos no creían tampoco en la resurrección, ¿verdad? Por eso era imposible para ellos entender el hecho de que iba a resucitar también. La resurrección de Jesús es el hecho central de la historia de la salvación, sin la cual a la fe cristiana le faltaría sentido. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra esperanza hubiera sido en vano. Pero qué maravilloso es saber que esa resurrección nos dio a nosotros un sentido de poder nosotros también en algún día tener esa esperanza maravillosa de que al igual que Él resucitó, nosotros también vamos a estar delante de Él. ¿Ven? Y los creyentes, nosotros, la iglesia, nos alimentamos de esa resurrección maravillosa. Nuestra esperanza es que Jesús volverá también por su iglesia. ¿Ven? ¿Y qué fue lo que pasó, verdad, durante estos templos que fueron construidos, ¿verdad? Para los judíos, el templo significaba algo espiritual maravilloso, ¿verdad? Donde ellos iban y podían, amén, tenían una relación directa con Dios, ¿verdad? Una comunión con Dios. Amén, a través, ¿verdad?, del sacerdote. Amén. Y vemos que el templo fue construido con ese propósito, para poder tener esa relación. Ahora, lo habían cambiado, lo habían trastornado lo que Dios había establecido. Y vemos diferentes templos que fueron construidos en esos tiempos. Salomón, ¿verdad? El templo de Salomón, que fue uno de los templos maravillosos, dice que le dedicó el templo a Dios, lo cual Dios aceptó, advirtiéndole que debía seguir sus mandamientos. Le dejó unas instrucciones claras, ¿verdad? En reinados que sucedieron a Salomón, se instituyeron en el templo fiestas. Empezó poco a poco, ¿verdad?, a ir en decadencia espiritual. Lo que estaba consagrado a Dios, los estaban volviendo a ponerlo, ¿verdad?, no consagrado. El segundo templo fue construido por Zorobabel mediante el reinado, ¿verdad?, del edicto de Ciro. Este templo buscó establecer la ciudad de Jerusalén como el lugar central de las operaciones políticas. Ahí vemos que hizo una decadencia espiritual terrible, ¿verdad? Política y religiosa. Se mezclaron la religión con la política. Y se establecieron nuevos tributos relacionados en el templo. O sea que lo que estaban haciendo era buscando lucrarse. Le volvieron a subir los impuestos, los tributos, para que la gente entonces
pudiera entonces pagar más alto y ellos lucrarse más. El templo era una institución funcionada con los intereses, ¿verdad? Como dice nuestra hermana, imperialista de los romanos. Así que, ¿qué fue lo que Jesús hizo? Jesús purificó el templo como símbolo del exorcismo, que él había que despojar todo aquello, había que limpiar. Aquí había que, ¿verdad? Por eso fue que viró la mesa de los gambistas. Convirtieron algo sagrado en algo, ¿verdad?, que alejaba a la presencia de Dios en ese lugar. Por lo tanto, Jesús, indignado, ¿verdad?, por lo que ellos habían hecho con ese templo, con el templo, Jesús no podía quedarse callado. Es igual que nosotros hoy en día, ¿verdad? Si cualquier persona que venga al templo a hacer quizás un desorden, pues nosotros, en ese celo de parte del Señor, pues tenemos que parar también, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que el israelita se vio obligado a pagar el tributo del templo, los tributos que habían subido, se vieron obligados. Llevar frutos agrícolas y crías equivalentes al 12% del diezmo sacerdotal. Habían subido todo. Dice que el carácter obligatorio de los ritos, ceremonias y fiestas religiosas perturbaba una clientela cautiva al templo. Todo el mundo tenía que ir al templo a ¿qué? A adorar, a ir a la fiesta. Por lo tanto, ellos se iban a lucrar más, ¿verdad? ¿Qué fue lo que provocó a Jesús? Eso mismo, que habían cambiado todo el sistema. Y Jesús lo describió como cueva de ladrones. Qué triste. El templo de Dios, que fue creado, ¿verdad?, para acercarnos a Dios, estaba alejando cada día más a muchas personas de Dios. Y esto llevó a los humanos, ¿verdad?, la experiencia deshumanizante, a quitarle la importancia que verdaderamente es el templo. Es igual que cuando estamos en una comunidad, ¿verdad?, la gente, gloria a Dios, que todavía hay un respeto hacia la casa del Señor. Cuando yo he encontrado mucha gente que ha hablado con ellos y dicen, ¿usted va a la iglesia? ¿A qué iglesia va? Y entonces me hablan, ¿verdad?, acerca, no, el templo es algo sagrado, ¿verdad? Y algunas veces yo le digo, pero puedes venir como estés. No, espérate, déjame cambiarme. Y eso habla de un respeto, ¿verdad? De un respeto que se debe tener a la casa del Señor. ¿Qué fue lo que pasó allí? Allí se fragmentaron las relaciones humanas, tanto políticas como económicas, sociales y espirituales. Allí había un desorden dentro de todo el sistema, ¿verdad?, de comunidad, un desorden. Jesús lo que hace es denunciar al templo que había usurpado el lugar de Dios, y con ello el sistema construido en torno al templo, que se determina el valor de las relaciones sociales. O sea que en ese lugar se iba a tener una relación con Dios, a buscar una coinonía con los hermanos. Imagínense, había dos tipos de grupos de personas en ese lugar: el que iba a adorar a Dios, pero el que iba buscando los panes y los peces, y buscando, ¿verdad?, cómo lucrarse los bienes. Y entonces usted se imagina dentro de esa gente tratando de hacer el servicio a Dios, con ese alboroto de la gente vendiendo. Era imposible poder tener una relación personal ahí dentro del templo y buscar la presencia del Señor. Amén. Y yo me imagino que buscaban la manera entre unos y otros de darle precio de estas palomas y aquello del cordero, y cuánto me da por esto y aquello. Imagínense, entonces difícil. Sí, es difícil. O sea, hay que tratar de entender el momento, ¿verdad?, histórico que estaban viviendo. Jesús se indignó porque vio que se había perdido totalmente la razón de ser del templo. Había una necesidad espiritual y habían pasado por alto, ¿verdad?, porque estaban tan acostumbrados a hacer sus ventas,
sea, la mayoría de la gente que iba allí era para que simplemente hubiera perdón de los pecados, pero muchas veces no iban con el arrepentimiento completo, simplemente era porque querían pues que hubiera perdón para poder seguir haciendo las cosas que querían hacer. Claro. Pero eso no era lo que Dios quería que realmente hubiera arrepentimiento y que no lo volvieran a hacer más. Claro, claro. Y ellos fueron los que, en otras palabras, usurparon, ¿verdad?, el lugar de Dios, el lugar donde Dios merecía esa alabanza, ¿verdad?, y esa comunión, pues ellos lo tomaron para sí. ¿Ven? Pero cuando hablamos de la comunidad de amor, ¿verdad?, la vida en comunidad es la esencia del reino de Dios. Es posible entender la iglesia como una comunidad que participa y se reorganiza en función del reino de Dios. Nosotros aquí, ¿verdad?, hacemos culto, hacemos diferentes actividades, todo por el bienestar de la iglesia. Pero no tan solo de la iglesia, en bienestar también de la comunidad que nos rodea, ¿verdad? Porque es importante que nosotros como iglesia tengamos en mente clara de que no podemos quedarnos en las cuatro paredes. Hay que salir, hay que predicar la palabra, hay que llevar el amor que nosotros sentimos, llevarlo hacia las vidas que se están perdiendo, que también necesitan de ese amor. Amén. Y vemos que por medio de la fe los creyentes se incorporan en la comunión de los santos. Esa fe que nos hace y nos mueve a nosotros hacia crecer. ¿Cómo vamos a crecer como creyentes? Dentro de la coinonía, dentro de la comunidad como iglesia. Nosotros crecemos dentro de la iglesia, ¿verdad? Dice que la comunión de los santificados en Cristo es la comunión o el compañerismo de quienes cuidan su propio progreso ejerciendo su ministerio sacerdotal los unos para con los otros. Es importante, ¿verdad?, que los que están más espirituales podamos ayudar a los que quizás necesiten un poquito de empuje, ¿verdad? Para eso es que nosotros estamos, la comunidad de fe. Es un compañerismo de amor, cuyo fin es ser uno como el Hijo y el Padre son uno por amor. Aquí no podemos estar el tira y jale, no, yo para acá, y no me gusta esto, acá yo no. Tenemos que tener una coinonía, llevarnos los unos por los unos y los otros, ¿verdad? ¿Para qué? Para el bien común de la iglesia. Qué maravilloso es cuando recibimos a nuestro hermano como un regalo y se experimenta la gracia especial de la gracia divina. Mira, hermano, qué gozo, ¿verdad? Poder ver a hermanos que quizás hace tiempo no nos podemos ver, ¿verdad? Es igual que cuando se convierte una persona al Señor, ese gozo que hay en el cielo, también nosotros lo tenemos que sentir, porque vino un alma a los pies del Señor, ¿verdad? Y Cristo dice que se identificó como aquel que, siendo nuestro hermano, Él se hizo nuestra gracia, ¿verdad? Y no tan solo eso, nuestra reconciliación y nuestra salvación antes del juicio. Qué maravilloso, ¿verdad? Y gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque sin Él ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Amén. Amén. Así que la iglesia es más que una institución jerárquica, ¿verdad? Ante el gobierno aparecemos como una institución, ¿verdad? Pero nosotros es una comunidad de los santos. Amén. Aquellas personas que nos reunimos como, ¿verdad?, como hermanos en la fe. No ha existido otra marca más característica de lo que es la esencia de la iglesia, que es el ágape. Amén. El ágape es la marca auténtica cristiana de acuerdo con el apóstol Juan. Vamos a buscar Juan 13:35. Vaya con nosotros. Juan, capítulo 13. Es importante que entendamos esto, hermano. Juan, capítulo 13, versículo 35. Amén. Amén. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Eso es lo que nos distingue a nosotros, que tenemos amor unos con los otros. Y ese amor que nosotros tenemos, lo expulsamos, ¿verdad? Por eso es que mucha gente cuando nos ve quizás en la calle dice, usted es cristiano, usted es cristiana, ¿verdad? Porque ese amor que nosotros sentimos
nos brota hacia afuera, ¿verdad? Y eso es lo que cada día tenemos que demostrar, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Amén. Así que la iglesia de hoy tiene la experiencia de una civilización postcristiana, pero el amor sigue siendo el mayor testimonio de un verdadero discípulo de Cristo. Si no tenemos amor, no hemos conocido a Dios. No hemos conocido a Dios. Y vemos, ¿verdad?, que para el apóstol Pablo, fe y amor son inseparables. Si usted no tiene fe, no tiene amor. Y si no tiene amor, no tiene fe. Así que es necesario que los dos estén a la par. ¿Amén? La ética cristiana se resume en que la fe está activa en el amor. Tenemos que tener la fe activa y el amor activo. La comunidad de amor tiene un significado especial. El ser humano llega a obtener una valoración plena. Y la comunidad de los santos es el lugar donde el ser humano puede saberse plenamente humano. El ágape es la dimensión de la existencia humana, la más rica y formativa, pues en el ágape se puede trascender las limitadas posibilidades del ser humano. Cuando tenemos amor, todo es posible. Todo es posible. Gloria a Dios. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, desde el principio, en esta base bíblica de Hechos capítulo 2, cerca de 3,000 personas se convirtieron en discípulos, ¿verdad? Cuando Pedro predicó las buenas nuevas acerca de Cristo, estos nuevos cristianos se unieron a otros creyentes, enseñados, ¿verdad?, por los apóstoles, incluidos en las reuniones de oración y de comunión, donde aprendían la palabra de Dios, donde allí, ¿verdad?, compartían, dice la palabra, compartían el pan, o sea, oraban, ¿verdad?, clamaban los unos por los otros. Y es importante que nosotros entendamos como iglesia que de igual manera como, ¿verdad?, tanta gente compartía una cantidad mínima, 1, 2, 100, 200, 500, 1000, eran 3,000 personas y aún así buscaban la manera de mantener esa coinonía, de mantener esa unidad, de reunirse, de adorar a Dios, de buscar, ¿verdad?, su presencia, de compartir, de madurar, ¿verdad?, en el Señor. Así que es importante que no perdamos de perspectiva que aunque esta, ¿verdad?, pandemia es momentánea, ¿verdad?, no sabemos cuánto tiempo, pero lo que sí sabemos es que no podemos, ¿verdad?, si tenemos la oportunidad de allegarnos a la casa del Señor, no perdamos, ¿verdad?, esa oportunidad de allegarnos a la casa de Dios. Amén. O sea, que saquemos nuestro rato, nuestro tiempo, si sabemos que se transmite, ¿verdad?, ciertos días a la semana, los cultos, los servicios, vamos a conectarnos, vamos a poner la alarma, vamos a buscar la manera de mantenernos unidos. Usted no sabe la alegría, a los niños míos les gusta poner el like y el corazoncito cuando, ¿verdad?, está a través de mensajes y están escuchando, y a veces los hermanos comentan y Dios les bendiga, Dios les bendiga, unas bendiciones y alguna palabra que otra. Mira, eso uno lo recibe, claro. Uno sabe que, ¿verdad?, la palabra del Señor está llegando, pero vamos a buscar la manera de mantenernos en esa comunión, ¿verdad?, esa verdadera comunión, coinonía, ¿verdad?, generada por el amor ágape, afirma el proceso de perfeccionamiento integral, o sea, de todo el espíritu, alma y cuerpo del ser humano. Que de verdad podamos santificarnos y humanizarnos, que podamos estar en santidad con el Señor a través de la fe, pero de igual manera que nosotros entendamos, ¿verdad?, que es importante humanizarnos, mostrar el amor, van el uno con el otro, la fe y el amor, es importante. Y vemos algo bien importante aquí, que, ¿verdad?, la Biblia dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Eso no debe existir dentro de la iglesia, todo lo contrario. Sí. Mientras más dura se ponga la situación, que nos estamos acercando, ¿verdad?, al proceso de que Cristo viene a buscarnos por la iglesia, más el amor de Dios debe de ser enfocado en nosotros como iglesia. ¿Para qué? Para que la gente vea una diferencia de la gente del mundo con su iglesia. ¿Ven? Nuestra humanidad revela la condición de pecadores. El proceso de humanización nos recuerda que nos han sido dadas armas para combatir el pecado
y que somos creyentes, no por naturaleza, sino por medio de la fe. Nosotros a través de la fe en nuestro amado Señor Jesucristo sabemos que nosotros podemos, ¿verdad?, entender que nuestra vida cambia por completo, Sí, Señor. que ya yo no soy la misma persona que era. En el momento en que soy transformada, todo, ¿verdad?, de ahí, a partir de ese momento, yo tengo que procurar mantenerme en santidad y que por medio de esa fe lo voy a poder lograr, pero también tengo que mostrar mi amor hacia los demás. ¿Por qué? Porque tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas, pero amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como yo me amo, como yo me cuido, como yo saco mi tiempo, ¿verdad?, para poder, un tiempo, ¿verdad?, que es necesario, saludable, para tú poder tenerlo para ti, ¿verdad? Claro, que es necesario, claro. Aunque tú puedas tener tanta familia cerca, pero es necesario, importante sacar tu tiempo. Así como yo me amo, tengo que amar a los demás. De la misma manera como yo me trato, como yo me cuido, yo tengo que cuidar a los demás, tanto a mis hijos, a mis hermanos, nuestros parientes, como a nuestros vecinos de igual manera, ¿verdad? Porque muchas veces la comunidad que nos rodea, porque muchas veces vemos tantas necesidades y no acudimos a responder a las necesidades. Aquí la ciudad de Filadelfia, ¿verdad?, tiene uno a veces como que siente que en cada esquina hay personas que tienen necesidades. Sí, hay unas personas que tienen necesidades específicas, hay otras, ¿verdad?, que tienen otras razones por las cuales piden, pero uno simplemente debe ser guiado por el Señor, que el Señor le bendiga y que el Señor lo use a usted para ser de bendición a todo aquel que pueda necesitarlo en esta hora. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga de manera especial. Hasta aquí nuestra participación. Ha sido una bendición hermosa. Amén. Poder, ¿verdad?, compartir con ustedes la palabra del Señor. Dejamos a la pastora con nosotros. Amén. Dios le bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor por esta hermosa clase, ¿verdad? Como bien dijeron ellos, estamos en el número 2, comunión y comunidad. Así que yo solo quiero destacar dos cositas. Y es que Dios trabaja en comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un propósito, una misión y un solo sentir. Así que de igual manera como Dios trabaja en comunidad, nosotros como iglesia también trabajamos en comunidad. Somos llamados a vivir en comunidad, somos llamados a servir a la comunidad y procurar esa comunión y esa unidad de unos con otros. Así que esa fe que profesamos, tenemos, ¿verdad?, que ejemplificarla y accionarla con nuestras acciones, con nuestra obra. Así que por eso, ¿verdad?, hacemos labor social, por eso salimos a evangelizar, por eso repartimos compras, repartimos, ¿verdad?, todas las cosas que evangelismo y misiones, ¿verdad?, trabajan anualmente. ¿Por qué? Porque somos iglesia. Y el ser iglesia, ¿verdad?, es sinónimo de vivir en comunidad y de poder servir a la comunidad. Así que Dios bendiga a Shemika, Dios bendiga a Jeremías, Dios bendiga a cada hermano que en esta hora se ha conectado y esperamos que haya sido de bendición esta lección. Y le instamos, ¿verdad?, que siga con nosotros ahí. El domingo estamos aquí, ¿verdad?, en culto de adoración al Señor a las 11 de la mañana, pero el sábado a las 6 de la mañana, las damas, tenemos una cita aquí en el templo. Ya a las 5:30 va a estar la puerta abierta para que usted pueda ir llegando. Tenemos, ¿verdad?, un retiro de damas el sábado a las 6 de la mañana. Así que le instamos, hay espacio suficiente. Así que llegues a la casa del Señor y venga para juntas poder orar y adorar a nuestro Señor tempranito en la mañana. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerde que si no tiene su leccionario digital, contáctenos para poder enviárselo. Ya casi todo el mundo lo tiene, ¿verdad? Pero siempre puede ser que se nos escapó alguien. Así que contáctenos para poder enviárselo. Así que Dios le bendiga, para que Jeremías nos despide en oración. Amén. Y nos vemos el domingo. Bendiciones. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, Padre, porque nos has hablado, Señor, y te pedimos, Señor, que así tú le hayas hablado a todas las personas que puedan estar escuchando a través de estos medios, Señor. Que cada día tú bendigas a tu iglesia, Señor, y que aquellas personas que no han conocido de ti puedan acercarse a ti a través de nuestro amor, Señor, que tenemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.